Acá vamos a ver cómo podemos realizar la división de dos números decimales. Para ello vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a tomar el número 17,28 y lo vamos a dividir por el número 3,6. Lo primero que debemos realizar es determinar el número de cifras decimales que tiene cada número. Podemos ver que este número tiene dos cifras decimales y este tiene una sola cifra decimal. Recordemos que las cifras decimales se cuentan desde la coma hacia la derecha. Para nosotros poder realizar una división de números decimales, tienen que tener la misma cantidad de cifras decimales. En este caso tienen diferente cantidad de cifras decimales. Entonces, para igualar la cantidad de cifras decimales, le agregamos ceros al número que le faltan y de ahí partimos para hacer la división. Es decir, que esto se expresaría de esta manera: 17,28 dividido 3,60. Entonces yo le agrego ceros al número que le faltan para que me quede la misma cantidad de cifras decimales. Aquí tenemos dos cifras decimales y aquí tenemos dos cifras decimales. Entonces ese es el primer paso: igualar las cifras decimales en los números con los que vamos a hacer la división. Luego de ello vamos a tomar esos números temporalmente sin las comas. O sea que este número de 17,28 lo vamos a ver como el número 1728 dividido el número 360. Entonces eliminamos temporalmente la coma. Y ya cuando llegamos a ese paso, realizamos la división como una división común de números naturales. Es decir, que vamos a coger el número 1728 y lo vamos a dividir por el número 360 como una división común. Entonces, verificamos cuántas veces cabe el 360 en el 1728. Está 4 veces. 4 por 0, 0. A 8, 8. 4 por 6, 24. A 32, 8. Llevo 3. 4 por 3, 12. Y 3 que llevo, 15. A 17, 2. Si estuviéramos realizando una división de números naturales, hasta este punto se podría realizar la división donde obtenemos un residuo y obtenemos un cociente. No podríamos avanzar más porque no hay más números para bajar acá y continuar con la división. Pero como se trata de números decimales, se hace un procedimiento adicional. Agregamos un 0 a ese residuo y cuando colocamos ese 0, inmediatamente colocamos una coma en el cociente, al lado del número que tengamos en ese momento en el cociente. Y si no tenemos un número, colocamos el 0 y después la coma. Luego de hacer esto, continuamos con la división común y corriente. Entonces verificamos cuántas veces cabe el 360 en el 2880. 360 en el 2880 está 8 veces. 8 por 0, 0. A 0, 0. 8 por 6, 48. A 48, 0. Llevo 4. 8 por 3, 24. Más 4 que llevo, 28. A 28, 0. Cuando llego ya a un residuo 0, ya tengo hecha mi división de números decimales. No siempre vamos a obtener como residuo 0. Esto sería para algunos casos. Cuando el número que resulta acá es un número periódico que se repite una cifra decimal o unas cifras decimales, esto nunca va a llegar a 0. Entonces este es un caso que se puede presentar. Pero básicamente, independiente de los números, este es básicamente el procedimiento que se realiza para dividir números decimales. Veamos otro ejemplo. Veamos entonces este otro ejemplo. Vamos a tomar el número 2,192 y lo vamos a dividir por el número 0,4. Entonces vamos a hacer lo mismo que el caso anterior.
Vamos a contar la cantidad de cifras decimales que tienen los números. Entonces este tiene 3 cifras decimales y este tiene una. Recordemos que las cifras decimales se cuentan a partir de la coma hacia la derecha. Entonces aquí tenemos 3 y aquí tenemos una. Y para nosotros poder resolver o poder realizar esta división, tenemos que tener igualadas la cantidad de cifras decimales. Y para que queden igualadas se agregan ceros al número que le falte. Es decir, que ese número o esa división la podemos expresar de esta manera. 2,192 dividido 0,4, 0 y 0. O sea que de esa manera podemos ver que todos los números o los dos números tienen la misma cantidad de cifras decimales. Entonces ese es como el primer paso. Luego de eso vamos a expresar los números temporalmente sin la coma. Es decir, que este número que es 2,192 en realidad se va a transformar en el número 2192 dividido por este número que sin la coma sería 0,400. Pero recordemos que si un número tiene un 0 adelante no afecta el número. O sea que en resumidas cuentas esto va a quedar 2192 dividido 400. Cuando llegamos a ese punto ya resolvemos esa división que sería una división común de dos números naturales. O sea que sería 2192 dividido 400. E iniciamos esa división como una división común. ¿Cuántas veces cabe el 400 en el 2192? Cabe 5 veces. Entonces 5 por 0, 0, a 2, 2, 5 por 0, 0, a 9, 9 y 5 por 4, 20, a 21, 1. Si nosotros estuviéramos realizando una división común de números naturales, hasta este punto llegaría la división, porque no tenemos números para bajar acá y ya el 400 no cabe pues en este residuo. No podríamos avanzar más. Hasta ahí podríamos llegar. Pero como estamos haciendo una división de números decimales, hay que agregar un procedimiento. Agregamos un 0 a ese residuo que obtenemos e inmediatamente le colocamos una coma al número o al último número que tengamos en el cociente. Si de pronto no tenemos un número acá, colocamos entonces el número 0 y la coma. Entonces, repito, cuando colocamos este 0, colocamos inmediatamente una coma en el último número del cociente de esa división y seguimos con la división común y corriente. Ahora verificamos cuántas veces cabe el 400 en el 1920. En el 1920 está 4 veces. 4 por 0, 0, a 0, 0, 4 por 0, 0, a 2, 2 y 4 por 4, 16, a 19, 3, 320. Vemos que entonces, obviamente, si lo hicimos bien, el 400 no puede caber en este residuo, por tanto, debemos agregarle un nuevo 0 y continuar con el procedimiento. La coma solamente se coloca en el primer 0, ya cuando colocamos más 0 no tenemos que hacer nada en el cociente. Y seguimos con el procedimiento. ¿Cuántas veces cabe el 400 en el 3200? En el 3200 está 8 veces. 8 por 0, 0, a 0, 0, 8 por 0, 0, a 0, 0 y 8 por 4, 32, a 32, 0. O sea, que ya cuando llegamos a este punto donde el residuo es 0, que se presenta para algunos casos, ya tenemos lista nuestra división de decimales. Por tanto, esa división de 2,192 dividido 0,4 es igual a 5,48, que es el resultado
de esta división que realizamos aquí. No siempre el residuo va a ser 0. Dependiendo del caso, puede que este cociente sean números que se repiten, que sean periódicos y por tanto nunca se llegaría a un número 0 en el residuo. Esto es para ciertos casos. Pero, independiente de los números que estemos dividiendo, de los números decimales, básicamente este es el procedimiento que se realiza para hacer la división. Por último, veamos otro ejemplo. Vamos a realizar entonces la división de 2,8 dividido por el número 1,2. Vamos a realizar entonces la división del número 2,8 dividido por el número 1,2. Entonces recordemos que el primer procedimiento, lo primero que debemos hacer es verificar la cantidad de cifras decimales que tenemos en los dos números. Cada uno de estos números tiene una cifra decimal. En caso de que tengan diferente cantidad de cifras decimales, se le debe agregar ceros al número que le faltan. En este caso tienen la misma cantidad, entonces no tenemos que hacer ningún otro procedimiento, no le tenemos que agregar cero como en los casos anteriores. Entonces, primero, igualar la cantidad de cifras decimales. Luego, lo que sigue es eliminar temporalmente la coma de cada uno de los números. Por tanto, el número 2,8 se va a expresar como el número 28 dividido por el número 12, porque se elimina la coma temporalmente. Luego de eso, procedemos a realizar la división como si fuera una división común de números naturales, es decir, 28 dividido por el número 12. Entonces verificamos cuántas veces cabe el número 12 en el 28. Está 2 veces. 2 por 2, 4. A 8, 4. 2 por 1, 2. A 2, 0. Si estuviéramos realizando una división común de números naturales, hasta este punto se podría hacer. No podríamos continuar porque no hay números para bajar acá y continuar con la división. Pero como esto es una división para números decimales, se agrega un procedimiento. Le agregamos un 0 al residuo e inmediatamente le colocamos una coma al último número que tengamos en el cociente y continuamos con el procedimiento. Recordemos que si aquí no tenemos un número todavía, entonces le vamos a colocar un 0 y le colocamos la coma. En caso de que tengamos ya un número del cociente, le colocamos la coma al lado. Luego de este procedimiento continuamos con la operación o la división común y corriente. Verificamos entonces cuántas veces cabe el 12 en el 40 y cabe 3 veces. 3 por 2, 6. A 10, 4. Llevo una. 3 por 1, 3 y una que llevo 4. A 4, 0. Repetimos el procedimiento de agregarle un 0 y continuamos con el procedimiento. Recordemos que la coma solamente se coloca cuando hay que colocar el primer 0. Ya cuando colocamos más ceros en el transcurso de la operación, ya no tenemos que hacerle nada al cociente. Entonces continuamos con la operación. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 40? Y ocurre exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Está 3 veces. 3 por 2, 6. A 10, 4. Llevo una. 3 por 1, 3 y una que llevo 4 a 4, 0. Como pueden notar, el procedimiento se empieza a repetir y este número, el número 3, se empieza a repetir y este es un procedimiento que nunca acaba, es un procedimiento infinito. Es decir que esta división va a ser del estilo 2,333 hasta el infinito. Entonces, esto era lo que les mencionaba con el caso anterior, que hay casos donde no se llega en la división a un número o a un residuo 0, sino que el procedimiento se repite de manera cíclica. Entonces, en ese caso, simplemente se coloca que la división es igual a 2,3 con una rayita encima, indicando que el 3
se repite periódicamente. Pero como pueden ver, es básicamente el mismo procedimiento de los dos ejemplos anteriores. Entonces, esto es básicamente lo que les quería mostrar sobre división de decimales. Muchas gracias por ver este video. Si el video te gustó y consideras que te sirvió, regálame un me gusta para apoyar el canal, suscríbete si todavía no lo has hecho y recuerda al momento de suscribirte darle en la campanita para que así no te pierdas ninguno de los videos de este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.